Nehemías 3, del 1 al 5 que acabamos de leer, y el capítulo 7, del 66 al 73. Para poner un poco de contexto, esto ocurre en la reconstrucción de la muralla, que es lo que hemos visto durante esta serie, pero sabemos que la reconstrucción de la muralla no es lo más importante, sino que es parte de, pero Dios tenía otro plan con su pueblo, usando a Nehemías para ello. ¿Ya? En el capítulo anterior, en el capítulo 2, llega Nehemías, recorre todo el pueblo la ciudad de Jerusalén, hace una evaluación de daños, ve cómo se encuentra la ciudad y se da cuenta que la ciudad está desolada, que había sido azotada por el imperio de Babilonia, que había sido destruida la ciudad. ¿Y qué es lo que hace? Al ver todo esto, al final del capítulo 2, invita al pueblo. Les dice, vengamos y reedifiquemos las murallas. Los invita a reconstruir toda esta situación, todo esto que estaba desolado. Pero no eran muchos, el pueblo era poquito el que había en ese entonces. Pero con los que habían los invitan. Entonces el sermón de hoy día se llama Trabajando colectivamente para reconstruir y sanar. Sigamos avanzando. ¿A dónde se apunta? Ahí. La flechita. Ah, ya. ¿Quiénes son ellos? Pero hay jóvenes acá. ¿Ustedes los conocen, los tres mosqueteros? Ya. ¿Qué es lo que decían ahí Agustín? Perfecto. Uno para todos y todos para uno. Y así partimos. Uno para todos y todos para uno. Capítulo 3, del 1 al 5. ¿Qué es lo que hace? El pueblo se anima a esta invitación que le hace Nehemías. Liderados por él, trabajan en la reconstrucción de esta muralla que vemos que estaba súper destruida. Entonces, a lo largo de todo el capítulo 3, se nos muestra cómo una larga lista de personas trabajan en la reconstrucción de la muralla. Y siguiendo el mismo ejemplo que dio Felipe, si quieren poner un nombre, están buscando un nombre, en el capítulo 3 hay un montón de nombres para ponerle a un hijo. No todos son muy buenos, el otro día lo estuve repasando y hay algunos que son difíciles de pronunciar, así, pero alguien que quiera innovar, que no sea como Elon Musk, poner un nombre medio raro, mejor póngale un nombre ahí que aparezca en la Biblia. Y entonces se nos muestra esta lista de personas que pudiese parecer larga, pero en realidad no eran muchos. Porque el pueblo que estaba ahí no eran tantos. Recordemos que habían sido azotados, habían sido llevados al exilio, los más pobres quedaron ahí y algunos fueron volviendo de a poco, paulatinamente, pero aún así no eran muchos. Entonces ellos trabajan en esta reconstrucción, pero a Nehemías no le importó que el pueblo fuera poco. ¿Por qué? Porque Dios estaba de su parte. Cada uno de los que había podía aportar a esta reconstrucción, no importa que fueran pocos. Entonces Nehemías, ¿qué es lo que dice cuando le hace esta invitación? Le dice, ya cabros, para reconstruir esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros con sus manos negras y los blancos con sus blancas manos. ¿O no? De hecho, yo estoy seguro que Quilapayún se inspiró en este capítulo para escribir su canción. De hecho, no podía parar de pensar en esa canción, en la reconstrucción de la muralla. ¿Por qué? Porque al final cada uno, con lo poquito que tenía, pudo reconstruir, pudo aportar a esta reconstrucción. A pesar de que estos números eran pocos, podemos ver una diversidad de personas que están ahí trabajando, con sus distintos oficios. Habían distintos oficios de quienes trabajaban en la reconstrucción. Y se nos muestran todo esto a lo largo del capítulo 3, no solo en estos 5 versículos, sino que del 33 al 32 vemos una larga lista de oficios, de personas que están ahí, que aparte de dedicarse al cultivo de los campos, a la agricultura, a las viñas, tenían sus propios oficios. Como podemos ver acá en esta imagen, a los jóvenes que están presentes, vemos ahí los sacerdotes, mercaderes, vemos orfebres, están los perfumistas, están los oficiales, están los gobernadores. Y ahí, chiquillos, que están acá presentes, les quiero hacer una pregunta. ¿Todos los que estaban ahí sabían construir? ¿Por qué? Porque tenían distintos oficios. O sea, si el perfumista, su especialidad eran los perfumes,
¿qué va a saber de construcción, po? Si lo suyo son los aromas, estar ahí experimentando con las plantas, haciendo mezcla entre alcohol y el aceite. Bueno, no sé si el alcohol existía en ese tiempo como para los perfumes, imagino que sí, pero lo suyo no se le daba a lo mejor mucho a la construcción porque tenía otro oficio, estaban preocupados, especializados de otras cosas. Pero bueno, no todos se dedicaban a la construcción, sin embargo, ¿qué hicieron? Aplicaron la de los 3 mosqueteros, pues. Dijeron todos para uno, uno para todos, y empezaron ahí, aportaron con sus manos y empezaron a trabajar juntos en la reconstrucción. Todos trabajaron para este fin, pero de distinta manera. Cada grupo reconstruyó una parte y lo hizo aportando lo que podía aportar. Se nos muestra al inicio del capítulo 3, que son los sacerdotes los que construyen la puerta de las ovejas. ¿Y qué es lo primero que hacen los sacerdotes cuando construyen esta puerta? ¿Quién se acuerda? Lo que hacen es consagrarla. Terminan de hacerla y la consagran. ¿A quién la consagran? A Dios. Seguramente porque en su mente tenían el Salmo 127 presente. ¿Qué es lo que dice el Salmo 127? Que si Jehová no edifica la casa, en vano se esfuerzan los trabajadores. Y ellos ya habían pasado por harto. O sea, ya habían pasado por toda esta desobediencia hacia Dios, y Dios, como parte de su juicio hacia el pueblo, los lleva al exilio y pasa todo esto con Jerusalén. Entonces ellos dicen, ahora tenemos que hacer las cosas bien, por amor al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero, con su oficio de sacerdote, consagraron la puerta a Dios. Porque si Dios le estaba dando la oportunidad al pueblo de Israel de reconstruir toda esta muralla, toda la ciudad de Jerusalén, es porque Dios estaba con ellos. Dios estaba reconstruyendo con ellos y también los estaba reconstruyendo a ellos como un pueblo. Como hemos visto, el plan de Dios no era la reconstrucción de la muralla, no era que se levantaran los muros, sino que el plan de Dios era reconstruir a este pueblo, reconstruir la relación que Él tenía con su pueblo y que volvieran a tener una relación de comunión del pueblo con Dios. Y para esto, por una parte, para lograr esto, ¿qué es lo que tenían que hacer? Trabajar todos juntos. Tenían que poner de sus manos y trabajar colectivamente. Esto suena muy lindo, ya vengamos, trabajemos todos juntos, hagamos esta muralla de nuevo. Pero si nos ponemos a pensar bien, esto tiene sus complejidades. Ahí está todo el pueblo trabajando, están haciendo cosas. Tal vez entre ellos no se llevaban bien, porque como vimos al final eran casi 50.000 personas, y entre las 50.000, difícil que se lleve a todos bien. Si acá en la iglesia, que somos menos, nos cuesta llevarnos a todos bien, imagínense esos 50.000. Pero no les importó, tuvieron que lidiar con eso, tuvieron que aprender a llevarse bien, tuvieron que aprender a trabajar juntos. Incluso tuvieron que dejar de lado sus incomodidades y tuvieron que acomodarse a lo que había, porque, por ejemplo, además que habían algunas personas que les gustaba trabajar solo, que estaba ahí, no, déjenme aquí, yo hago mi trabajo solito, déjenme nomás. Pero ¿cómo reconstruir una muralla solo? Necesitamos de manos, no podía. Entonces ahí no había espacio para un llanero solitario, no había espacio para reconstruir la comunidad solo. ¿Por qué? Porque tenía que ser en conjunto, y vemos a lo largo del capítulo 3 que todo esto, cada uno trabajó junto a otro. No hay ninguno que dice, vino esta persona y reconstruyó solo esta parte. Eso no está en la Escritura, no está en ese capítulo. Fueron todos juntos. Incluso hubieron algunos que dijeron, ya, yo pongo a toda mi casa, y trabajaron junto a su hija, metieron a su hija, y la hija ahí reconstruyendo. En ese tiempo, las chiquillas como habían estado ahí con la picota, con la pala, acarreando escombros. También participaron, todos, no había espacio para nadie solo, sino que todos apoyaron. ¿Qué es lo que podemos ver? Que también su carácter se vio puesto a prueba. ¿Por qué? Porque el que no sabía construir, tuvo que decir que no sabía construir, tuvo que decir, oye, esto no se me da mucho, pero estoy dispuesto a aprender. Entonces tuvieron la humildad de poder aprender. Quizá el perfumista, que no era lo suyo, que no era construir, tuvo que aprender, dejar un poco de lado la esencia y todo ese cuento, y aprender a trabajar la piedra.
Entonces ahí vemos ahí un constructor enseñándole a otro a construir. Entonces no es fácil, sino que requiere humildad, también requiere compromiso, requiere disposición, requiere trabajar todos los frutos del Espíritu de los que nos habló el presbítero Marcos hace unos domingos atrás. También había que tener compromiso para no tirar la toalla, porque a lo mejor si alguien ya no aprendía, no se le daba, tenía que estar ahí y decir, pucha, yo no sé, esto no se me da, ya no aprendí, pero puedo ayudar a retirar escombros. Como dijo Felipe el otro día en un grupo, no se me da a mí, yo no sé, no le pego al tema de la construcción a la pala, pero puedo ir y puedo aportar retirando escombros. Y era válido. ¿Por qué? Porque habían desechos, habían cosas que hacer, habían cosas que transportar. Si no aprendían, podían ayudar en cualquier cosa. Pero lo importante es que todos trabajaron juntos. Los expertos, los que sabían construir, como ahí el maestro que está enseñando, pusieron a prueba su paciencia. Porque enseñar no es fácil. O sea, uno puede enseñar, pero que la otra persona aprenda. Hay que explicar, volver a explicar. Se van a equivocar, la cosa tiene que quedar bien, hay que estar encima. Entonces se ve puesta a prueba la paciencia de quienes enseñan. ¿Por qué? Porque tenían que enseñar bien, porque tenía que quedar buena la muralla. No podía ser como la casa de los 3 cerditos. Una parte de paja, otra de madera y otra de cemento. Tenía que quedar parejita. Porque era la fortaleza, era toda la muralla que iba a proteger de nuevo al pueblo de Israel. Entonces tenían que hacer las cosas bien. Vemos también que algunos hicieron las cosas de distinta manera, a su manera. En una parte del texto, casi al final, se nos dice que unos lo hicieron con más entusiasmo que otros. Otros hicieron grandes extensiones de la muralla. Otros hicieron menos, hicieron lo que podían, lo que estaba frente a sus casas. Y en eso se ocuparon. Algunos se repitieron el plato, incluso terminaban una y decían, ya, vamos con la otra parte. Como el ejemplo de los tecoitas, que vemos que infaltables estaban ahí los detractores. Los que dijeron, no vamos a apoyar esta obra, no apoyaron la obra de sus nobles, no quisieron reconstruir. No sabemos por qué, el texto no nos dice por qué. Puede haber sido por orgullo, porque como eran nobles, que se iban a mezclar con el resto, que iban a andar metidos ahí con la pala, que iban a andar ahí metidos con la picota, ellos acarreando, si total ya el tiempo de Egipto había pasado con sus antepasados, no con ellos, no lo sabemos. Tal vez les faltó confianza, tal vez dijeron, esto no va a resultar, cabros, esto no va a aprender, a lo mejor pensaron que no iba a resultar, no le creyeron a Dios y por eso no se quisieron involucrar. O tal vez simplemente fue como comodidad. Dijeron, pero si ya están todos trabajando, ¿para qué vamos a ir nosotros? Si ya la cosa está andando. No sabemos, son especulaciones, pero son algunos de los motivos que pueden haber pasado de por qué los tecoitas, los nobles, no quisieron apoyar la reconstrucción. Pero vemos que los tecoitas, a pesar de que sus nobles no apoyaron esta obra, ellos terminaron una parte y fueron con otra, se repitieron el plato, incluso sin apoyo, siguieron construyendo. ¿Y cuál fue la recompensa de todos estos trabajos? Por una parte, fue el poder reconstruir la muralla. Pudieron reconstruir la muralla, toda la muralla, pero eso no fue solo la recompensa, ni tampoco fue la recompensa más importante. La construcción de la muralla es algo secundario. Quizá ellos no lo vieron en el momento, pero la principal recompensa de la reconstrucción de la muralla fue el hecho que esta obra exaltaba el nombre de Dios. Exaltaba el nombre de Dios, ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pastor Alejandro nos predicó hace unos domingos atrás sobre los enemigos y los opositores que habían a la obra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en este momento tuvo opositores. Hubo personas que quisieron tirar la reconstrucción para atrás, los amenazaron, algunos los fueron a atacar, entonces faltaba confianza. Entonces, ¿qué? Con esta obra engrandecieron el nombre de Dios porque pudieron llevarla a cabo, a pesar de que eran poquitos, pudieron levantar la muralla nuevamente porque Dios estaba de su parte. Por ende, Dios no era un Dios mentiroso que dejaba de lado a su pueblo, sino que estaba con ellos en todo momento. Y como consecuencia
de exaltar el nombre de Dios, ellos ganaron otras cosas también con esta reconstrucción, que es lo que vemos ahí todos en comunidad, ahí compartiendo. Ganaron unidad. ¿Por qué? Porque aprendieron a trabajar en comunidad. A pesar de sus diferencias, aprendieron a trabajar juntos. Aprendieron a conocerse. Porque la obra no duró un día ni dos, tampoco duró un mes, sino que fueron meses de trabajo. Tuvieron que pasar tiempo juntos. Incluso cuando hacían guardia porque lo iban a atacar, tenían que estar ahí, quedarse dentro de las murallas, compartiendo. No es como que, acá uno hace trabajo, termina mi turno, me voy. No, sino que ellos tuvieron que aprender a pasar ese tiempo juntos y a conocerse más. Aprendieron a cuidarse unos a otros, porque en el capítulo 4 se nos dice que había enemigos en contra de la obra. Lo que los llevó a ellos a que tuvieran que estar construyendo con la espada en la cintura mientras hacían todo. Incluso hay una parte que dicen que estaban con una mano en la espada y con la otra en la obra. Imagínense andar haciendo malabares con la mezcla y con la otra con la espada. Si sonaba la trompeta tenían que correr todos a donde sonaba la trompeta. Trabajaron de día y de noche hacían sus guardias. Se cuidaron. Entonces ganaron mucho más que la reconstrucción de la muralla. Aprendieron a ser un pueblo. Después de haber sido azotados y divididos, ahora habían aprendido a ser esta comunidad. Incluso yo imagino que después, ya cuando pasó todo el tiempo, la reconstrucción, empezaron a vivir sus vidas, se juntaban y decían, oye, ¿te acordáis cuando nos querían atacar? Sí, pues, no, y ustedes estaban ahí defendiendo, nosotros construíamos igual ahí contando sus anécdotas. Entonces generaron todo este feeling de ser un pueblo que había sido azotado, ahora ser un pueblo más unido. En segundo lugar, pasamos ahora al capítulo 7. La importancia de la composición comunitaria. Una vez que terminó la obra de reconstrucción, se empezaron a asignar, al principio del capítulo 7, se nos dice que se empezaron a asignar oficios para el funcionamiento de la comunidad. ¿Saben qué es eso? El censo. ¿Alguien no sabe qué es lo que es el censo? Los jóvenes, los intermedios que están acá, ¿saben qué es el censo? No escuché. ¿Qué dijeron? ¿Saben? Ya, el censo es algo que se hace para saber cuál es la composición de una población, en qué trabajan, cuántas personas hay, de qué edad, para saber cómo se compone toda una población. En Chile se ha hecho un montón de veces, lo conocemos. Entonces es una radiografía de la comunidad. ¿Qué es lo que hizo Nehemías al principio? Asignó oficios, asignó porteros, asignó guardias, habían sacerdotes, se asignaron cantores para el funcionamiento del público, para la adoración, como lo tenemos hoy, y además se hizo un censo. Y este censo arrojó una radiografía que fue lo que nos leyó Francisca con tantos números que nos llegaba a confundir. El censo arrojó que aproximadamente esta comunidad que estaba hoy reunida después de la reconstrucción, si sacamos así bien generosos, son como 50.000 personas aproximadamente, si hacemos los cálculos. Y entre ellos habían algunos que habían cometido delito, otros que estaban en disciplina, se empezaron a redimir. Y si comparamos este número de 50.000 personas versus el censo que se había hecho al principio cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, que se nos dice que fueron aproximadamente 601.000 varones de mayores de 20 años, o sea, solo los que eran mayores de 20 años, dejando fuera niños, dejando fuera mujeres, eran aproximadamente en total unos 2 millones de personas. Si comparamos, no los 2 millones de personas, los 600.000 con los 50.000, el porcentaje de la comunidad que estaba ahora reunido era aproximadamente de un 8,3%. Por eso ahí está la comparación de una multitud grande versus unos poquitos. Pero no importaba que fueran poquitos. No importaba que esta comunidad estuviera tan reducida. Porque ahora todos juntos, ellos, esos poquitos, ese 8,3% que había de lo que entró en la tierra prometida, esa era la comunidad que Dios estaba reconstruyendo. Ese era el
que constituía ahora al pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén. Cada uno con su distinto rol, cada uno con un oficio distinto, bien definido. Y el pueblo se compone, como vimos, por distintos miembros de la comunidad. Algunos se encargaban de la seguridad, otros del liderazgo, otros de ver que todo funcionara bien, otros se encargaban de la espiritualidad y el resto del pueblo de sus distintos oficios que ellos tenían. Sin dejar de lado tampoco la agricultura, el hecho del comercio, la artesanía, los perfumes y todo lo que se nos dice el texto. Todos juntos son esta comunidad que Dios está reconstruyendo y cada uno de ellos son importantes. Ninguno es menos importante que el otro porque ninguno deja de pertenecer al pueblo de Dios. Y esto nos recuerda la analogía del cuerpo que hace Pablo en 1 Corintios 12, que cada uno de los miembros que componen el cuerpo forman el cuerpo. La mano es mano, el pie es pie, está la oreja, el ojo. Entonces, cada uno tiene su distinto rol dentro de la comunidad. Y para ir finalizando la explicación, después de esta radiografía que hace Nehemías, ahí están los distintos oficios que había. Después de esta radiografía tenemos la importancia del sustento comunitario. Se nos dice que cada uno de los que estaba ahí, distintas partes de esta composición comunitaria, aportó económicamente para la obra de reconstrucción. No solo fue Nehemías como gobernador, enviado por el rey con el permiso para reconstruir esta muralla y decir, ya, yo voy a sustentar esta obra como gobernador porque este es el plan que Dios puso en mí. No, él aportó con una parte. Vemos que los líderes, los jefes de las casas paternas también apoyaron. Aportaron con oro, con plata, aportaron con insumos para el funcionamiento del templo, las túnicas sacerdotales. Y el pueblo aportó generosamente porque recordemos que el pueblo que había quedado ahí era pobre. No tenían mucho. No había mucho que entregar, pero aún así decidieron aportar generosamente de lo que tenían. Los que fueron llegando también desde el exilio, a lo mejor no tenían mucha fe, no tenían mucha confianza, decir, oye, pero ¿cómo voy a aportar a esto que a lo mejor no funciona? Pero aún así aportaron. Y no es como que se hizo una cuota, como decir, ya somos 50.000, dividamos en tanta plata para aportar a la obra, sino que cada uno aportó con lo que podía, según lo que ellos estimaron, conforme a lo que había en su corazón, como una muestra de gratitud y agradecimiento a lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Aportaron de manera generosa. Así como Dios había provisto para ellos, había provisto para esta reconstrucción, había provisto para sus vidas, para su trabajo, para su sustento diario, de eso mismo ellos en retribución a lo que Dios estaba haciendo como una expresión de gratitud, decidieron aportar a la obra de reconstrucción. Y la obra anduvo bien, se logró. No es que en algún momento se nos dice, no, es que faltaron fondos, entonces se detiene la obra por falta de fondos. No pasó eso, la obra siguió. ¿Por qué? Porque Dios la sustentó. No fue un problema de recursos. El único problema de recursos que hubo, o de dinero, fue la usura de los gobernadores que le cobraban al pueblo, que se nos dice en el capítulo 6. La obra no se detuvo porque Dios fue fiel y Dios fue el que proveyó para la reconstrucción de la muralla. Contribuyó para la reconstrucción de esta comunidad. Y ahora, ¿cómo aplicamos eso en nuestras vidas? ¿Cómo vemos que esta reconstrucción de la muralla, cómo esta reconstrucción del pueblo de Israel nos afecta directamente a nosotros? O mejor dicho, cómo nosotros, después de ser una comunidad que hemos sufrido ciertas fracturas, la reconstruimos y sanamos en el camino. En primer lugar, debemos entender por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí precisamente hoy? Si todos somos distintos, a lo mejor hay personas que no tenemos nada en común. Estamos de distinta edad, de distintos oficios. A lo mejor no tenemos muchas cosas en común porque somos de oficios muy distintos. A lo mejor si nos viéramos afuera y no nos conociéramos de acá adentro, ni nos pescaríamos, ni nos saludaríamos. Entonces, ¿qué es lo que nos une?
Primero, entender que lo que nos une a nosotros hoy en día es Cristo y su sacrificio. Entender que el pueblo, esta comunidad, esta congregación que hoy está aquí, somos el resultado del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que no teníamos nada en común. Sabía que a lo mejor no nos íbamos a pescar, pero aún así decidió amarnos y juntarnos específicamente hoy en esta congregación que es Iglesia 1. Tenemos que tener claro qué es lo que nos une, cuál es nuestra identidad. Este cuerpo le pertenece a Cristo, no nos pertenecemos a nosotros, queridos. Le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Él hace que nosotros seamos una unidad y por ende, ahí es donde está nuestra identidad. Estamos todos aquí porque Dios nos trajo y eso es lo hermoso de la diversidad. Así como el pueblo de Israel era todo diverso, de distintos oficios, así nosotros también tenemos ciertas diversidades, que somos todos distintos. En la variedad está el gusto, dicen por ahí. Y el gusto de Dios, pues, si somos todos distintos, pues. ¿O acaso no creen que lo que es distinto es bonito? ¿Acaso esta congregación no es hermosa? Lo es hermosa. Aunque ustedes no lo crean, es hermosa. Si hay alguien que piensa que, no sé, físicamente algunos de nosotros somos feos, no importa, la comunidad es linda y cada uno aporta con lo que tiene y la embellece. Entonces, ¿cómo reconstruimos esta comunidad fracturada? En primer lugar, bueno, ahí está. Ya, aquí sí. Trabajando colectivamente por nuestra comunidad. En Juan 13 se nos dice que Jesús estaba con sus discípulos antes de la última cena. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Alguien se acuerda? Le lava los pies a los discípulos en un acto de humildad, de mansedumbre y de servicio. Que de ahí sale la palabra diaconía, el servicio de los unos a otros. Una marca del cristianismo, una marca de nuestra fe, es el servicio. El poder servirnos los unos a los otros, el dejar de lado nuestro egoísmo, el dejar de lado nuestra comodidad por amor y el bienestar de otros. Como dice ahí, nuestros dones y talentos no nos excluyen del servicio a otros. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿El pastor en qué es bueno? ¿Cómo? No, el pastor Alejandro, que está acá. ¿En qué es bueno? ¿Hace escultura de madera a lo mejor el pastor Alejandro? ¿No? ¿Sí? ¿Hace escultura de madera? Ya, no tenía idea yo que hacía. Ya. El pastor es bueno haciendo escultura de madera y él puede acomodar sillas. Sí, pues, puede, ¿cierto? ¿En qué es bueno el Miguel Muñoz, que está ahí? ¿En qué creen ustedes que es bueno? ¿Cómo? Para dar miedo, ya. No, ya, pero... No era lo que tenía en mente, ¿eh? Ya, es imponente, grande, ya a lo mejor se puede levantar cosas. ¿El Miguel puede aportar con las cosas de la Santa Cena, cortando panes, sirviendo los vasitos? Sí. ¿Cierto? El Benja que está hoy día tocando aquí la guitarra, ¿en qué es bueno? En la música. Y en otras cosas más también, en los asados, sabemos, todo eso. ¿Puede él estar apoyando allá en el café, sirviendo a los hermanos después del culto? A eso es lo que voy con que nuestros dones y talentos no nos excluyen del servicio a otros. Podemos tener dones específicos, como a lo mejor el Johnny, que es bueno con la mesa de sonido, pero eso no lo excluye de otras cosas. No el hecho de que sea bueno manejando la mesa de sonido significa que no puede hacer otras cosas. Con nuestros dones y talentos que son específicos podemos servir en esas áreas, pero también podemos servir en otras. Tal vez cuando servimos a otros, y una excusa a lo mejor para no servir, es que no nos llevamos bien entre nosotros.
No me gusta trabajar con esa persona porque así, no, es que tuve un conflicto con esa persona, entonces yo prefiero mantenerme a un lado. Hermano, si ese es tu caso, lima las asperezas. Lima las asperezas que tienes con esa persona y trabajen juntos por esta comunidad. Y si no sabes cómo, vuelva a la predicación que dio el presbítero Marcos hace unos domingos atrás de cómo restaurar las relaciones, trabajando todos los frutos del Espíritu. Pero el hecho de tener un conflicto con otra persona no puede ser un motivo para no aportar en la comunidad y no poder servir juntos el uno al otro. Tal vez una de las cosas que tú tienes o que piensas por las cuales no puedes servir es porque no sabes hacer las cosas. Disponte, hermano. Disponte a aprender. Si no sabes cómo hacerlo, a lo mejor, quiero apoyar en el sonido, pero no sé cómo hacer, habla con Johnny. Dile, oye, ¿sabes qué me gustaría aprender? ¿Me puedes enseñar? Johnny, con toda la paciencia del mundo, te va a enseñar. Lo digo por experiencia, porque una vez me intentó enseñar a mí, no resultó la cosa, pero igual, tiene la paciencia. Queridos hermanos, yo hoy día quiero invitarlos a ser como el Señor Jesucristo, a disponerse en una actitud de humildad y servicio para servir a esta comunidad. Porque Él, siendo rico, se humilló, siendo Rey de la creación, vino, se humilló y lo que hizo, vino a servir a otros. Vino a partir el pan, vino a lavar los pies, vino a sanar enfermos, vino a traer el mensaje de la salvación y no bastando con eso, dio su vida por amor a otros, dio su vida por nosotros para salvarnos del pecado y para que pudiéramos ser reconciliados con Dios en una actitud de humildad y servicio. Y la invitación es a ser como Él, a servirnos unos a los otros y poder ir reconstruyendo esta comunidad, poder aportar en ella. Quizás en estos momentos tú te sientes como un detractor, como esos nobles de los tecoitas que no quisieron apoyar la obra. Y no te culpo, porque quizás estoy seguro que todos hemos sido detractores en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos estado atornillando al revés en esta comunidad. Pero ¿por cuánto tiempo más lo vamos a seguir haciendo? ¿Cuánto tiempo más va a durar esa situación? Revisa tu corazón si tú crees que en estos momentos eres un detractor y no quieres apoyar la obra de esta comunidad. Porque te estás perdiendo de muchas cosas, porque servir es un privilegio. Es un privilegio en el cual nosotros salimos de nuestra comodidad, salimos de nuestro egoísmo, dejamos de mirarnos el ombligo y empezamos a mirar a otros. Y hermanos, a veces podemos estar con un montón de aflicciones. Y todas esas cosas, en el momento en que venimos a servir, se olvidan. Y salimos un rato de lo mal que lo estamos pasando por servir a otros. Es una tremenda bendición poder servir a otro hermano. Te invito, si tú eres un detractor, te invito a revisar tu corazón y comenzar a servir. Y si no sabes por dónde partir, te invito a involucrarte en alguna de las cosas que están acá. Mira a su alrededor. Quiero que nos miremos todos. Mira a quién tiene a su lado. ¿Cuántos somos hoy día? No somos 10, no somos 20, no somos 20, no hay 30. Somos hartos. Yo creo que por lo menos más de 50 personas hoy día. Y entre todos estos que estamos acá, no pueden ser siempre los mismos que estén en el arma y desarme. No puede ser que nuestro hermano Francisco tenga que estar mandando ahí un mensaje, hermano, nos faltan manos para poder venir al arma y desarme. Y es difícil porque se llena lento, nadie quiere participar. Está bien, a lo mejor tú no tienes tiempo, a lo mejor no puedes hacerlo, pero de todos los domingos del año, ¿cómo no va a haber un domingo que puedas venir? Ni siquiera el mes completo. Si tú puedes hacerlo, di, yo, mira, voy a separar un domingo para ir y poder servir en el arma y desarme. Lo mismo con la Santa Cena. A lo mejor un día domingo, si no tiene que ser todos, puedes decir, mira, yo puedo tal día, yo puedo apoyar. Y empieza a involucrarte en el servicio porque, o si no, sobrecargas a tus hermanos, sobrecargas al resto y te quedas en tu comodidad, en la comodidad de no poder hacerlo por distintas cosas. Si vemos el tema de la nana iglesia, ¿cuántos de aquí participan constantemente en una nana iglesia? Levante su mano.
Por lo menos la mitad de lo que estamos acá. Hermano, es lo mismo. Un viernes al mes. Ya, un viernes cada 2 meses, hermano. Disponte a ir. Y eso no es solo como decir, oh, voy a ir porque hay que cumplir. Porque si tú no vas es porque te estás perdiendo de una tremenda bendición que se arma en los grupos de Nano Iglesia. Se arma de poder expresar lo que sientes, de poder profundizar en la palabra del Señor, de poder que otros oren por ti, de poder orar por otros, de poder aprender, de poder resolver dudas, un montón de cosas. Hay algunos que queremos que esto sea más frecuente, que tengamos más Nano Iglesia al mes. Pero ¿cómo va a ser eso posible si no hay involucramiento? Es difícil porque si lo hacemos y empieza a bajar la participación, ¿qué sentido tiene, hermano? Si tú eres de los que quiere que haya más grupos de estudio, empieza a participar. Aprovecha la instancia de la Nano Iglesia, aprovecha la instancia de la escuela bíblica dominical que está después del culto. Involúcrate con nosotros. Por lo menos disponte, no es como una maratón de hacerlo siempre, pero empieza de a poquito, con un domingo. Y si nos disponemos de servirnos unos a los otros, vamos a ser como este pueblo de Israel que Dios estuvo reconstruyendo y que juntaron todas las manos y empezaron a reconstruir esta muralla. Y quiero que te lleves a esta pregunta. ¿Cuál es tu compromiso hoy con tu comunidad? Piénsalo, no lo respondas ahora. Llévatelo para tu casa, piénsalo durante la semana. ¿Cuál es el compromiso que tú tienes con la comunidad hoy de Iglesia 1? Otra aplicación de cómo reconstruimos nuestra comunidad y cómo sanamos colectivamente es abrazar la diversidad que compone esta comunidad. La diversidad que hay en Iglesia 1 no es una desventaja, sino que es una oportunidad. Y para ello hay que entender quién compone nuestra comunidad. A lo mejor no hay un concepto claro de qué es nuestra comunidad. Le hago una pregunta. ¿El pastor es la iglesia? ¿Cierto? No es la iglesia, es parte de la iglesia. ¿El consistorio es la iglesia? ¿Los diáconos son la iglesia? Cada uno de ellos es parte de la iglesia y cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, somos parte de la comunidad y aportamos con algo distinto. El pastor, el consistorio, los diáconos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los varones, las mujeres, los adultos mayores, todos ellos, todos los que estamos hoy aquí reunidos, somos la comunidad de Iglesia 1. No un grupo por separado, sino que todos juntos somos esta comunidad. Incluso tú, que estás por ahí, que vienes de vez en cuando, que vienes una vez al mes, tú también eres parte de nuestra comunidad. Incluso tú que a lo mejor te quedas en la predicación y apenas termina te vas y no alcanzas a hablar con nadie. Tú también eres parte de nuestra comunidad que participa con nosotros. Incluso tú que a lo mejor te fuiste por un par de años, volviste y te estás congregando de nuevo y te encuentras con esta multitud diversa que no es la misma que había hace unos años en el teatro, aún así tú que estás viniendo de nuevo, también eres parte de nuestra comunidad. Todos los que estamos aquí hoy formamos Iglesia 1 y no somos grupos separados. No somos grupos separados unos de los otros y ahí está el desafío. ¿Cómo nos relacionamos los unos con los otros? O si no, o los dejamos los niños con los niños, los adolescentes con los adolescentes, los mayores con los mayores, así y no nos pescamos. No funciona así. Es como lo que decía Pablo. La analogía de los miembros del cuerpo nos lleva a poner nuestros dones y talentos al servicio del otro, porque es cierto, la mano es mano, sirve para llevar cosas, pero ¿cómo interactúa con otros miembros del cuerpo? Si me pica la cabeza, me la rasco, miren, ahí hay relación. Entonces, si yo empiezo a poner mis dones y talentos al servicio de otros, me empiezo a relacionar con otros, ya dejo de ser un miembro por separado que solo sirve para llevar cosas, sino que mis dones y talentos me ayudan a relacionarme con otros y poder bendecir a otros. Entonces, la invitación es a poner los dones y talentos al servicio de otros y poder aprender de otros, relacionándonos con otros, porque como comunidad,
¿Cómo nos relacionamos con esas personas que vienen una vez al mes? ¿Cómo nos relacionamos con aquellos que se van antes del culto? ¿Cómo reincorporamos a aquellas personas que venían años atrás y ahora están volviendo a venir? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Tenemos que aprender a poder relacionarnos con esas personas de manera de que también se sientan parte de la comunidad. Porque tal vez no se sienten parte, pero son parte de nuestra comunidad. En la diversidad hay una gran belleza de lo que podemos aprender. Incluso que podemos aprender unos de otros. Yo, honestamente, mis mejores amigos que tengo acá son los que menos se parecen a mí. Y con los que más se parecen a mí son los que menos comparto, son los que menos hablo, hablo a lo lejos, me cuesta tener contacto con ellos. Pero de los que menos se parecen a mí han sido de una gran bendición en mi vida. Y tú que estás mirando, lo sabes. Entonces, use sus dones y talentos para bendecir a la iglesia. Enséñele a otros. Si tal vez tú tienes un don, un talento, que a lo mejor no lo tienes muy explorado, a lo mejor no sabes, disponte a participar. Empieza a probar distintas áreas en las que tú crees que puedes ayudar. Empieza a trabajar, empieza a pulir esos dones. Siempre hacen falta profesores de niños. Tal vez tienes un talento, puedes apoyar con los niños, puedes apoyar en sus clases. Ahí puedes acercarte a Marco y Paula. Y que no sea para cargarle la mata al resto. Porque con el déficit de profesores que hay personas que se terminan llevando una gran carga. Por ejemplo, yo sé que es una bendición, pero tampoco es justo que Gerson y Débora estén todo el mes haciendo clases y perdiéndose de la predicación, porque no pueden cubrir los profesores. Ahí se pusieron la 10, tanto Gerson como Débora. Pero si tú, que a lo mejor tienes algún don con los niños, para poder enseñar a los niños, podrías ayudar a que no tuvieran que estar todo el mes haciendo clases. Y nos vamos distribuyendo con distintas cosas. Incluso puedes modelar la enseñanza a otros. Hoy día cantamos con los niños. ¿Cuántos movían las manos ahí? Poquitos. Con las mímicas, lo que se hace, hermano, yo nunca me pensé de verdad bailar canciones infantiles y aquí estoy. ¿Por qué? No es porque sinceramente me guste tanto, pero con eso los niños ven un ejemplo en ti. Ven un ejemplo de adoración, ven un ejemplo en los adultos, sobre todo en los hombres adultos que vemos en la iglesia, modelamos la adoración a Dios mediante el ejemplo. Y los niños ven eso, porque los niños son parte de nuestra comunidad. Tenga eso en mente cuando estén las canciones de los niños, de cómo usted con su cuerpo puede modelar la adoración a otros. Tal vez hay algo que tú ves y los demás no vemos. Tal vez algo que solo tú ves y dices, pucha, sabéis que esta cuestión no está funcionando. Y nadie se da cuenta, y nadie hace nada. Hermanos, a lo mejor si nadie hace nada, es porque los demás no lo vemos. Y tú que lo ves, puedes visibilizarlo. A lo mejor piensas que el consistorio está haciendo mal la pega. Pero si está haciéndolo así, es porque tal vez no se da cuenta y tú puedes ayudarlos a que se den cuenta de cómo hacer las cosas, a darle otra perspectiva. Pero hágalo, hermano, con los canales regulares. No se ande quejando con otros de que el consistorio hace mal la pega. Vaya y hable con el pastor, vaya y hable con los presbíteros, manda una carta. Y si no puede, si ya no le da cómo va a hablar con eso, ore por su consistorio. Ore por el gobierno de la iglesia. Porque si tal vez a tu juicio no están haciendo las cosas bien, es porque no los ven, y la oración va a ayudar a que el Señor lo ilumine a tomar las decisiones correctas. Pero sea un aporte, una bendición para esta iglesia con sus dones y talentos. Use los medios que tiene para que esta iglesia encamine hacia lo que Dios tiene para ella. Pero quejándose, hermanos, unos con los otros, y si esas cosas no llegan, no es una bendición para nuestra iglesia y no ayuda a la reconstrucción de esta comunidad. Así que la invitación es a poder visibilizar las cosas, pero de una manera prudente y saludable, de manera que aporte a nuestra comunidad. En tercer lugar, otra forma de reconstruir nuestra comunidad
es sustentándola con nuestros recursos. Vemos ahí en el capítulo 7 de Nehemías que el pueblo aportó con su sustento económico para la reconstrucción de la obra. Explicamos que no todos tenían dinero, el gobernador a lo mejor tenía más dinero, los padres de familia, los padres de las casas tenían más dinero, pero el resto del pueblo no, porque eran pobres, pero aún así aportaron. El sustento que nosotros podemos dar a nuestra comunidad con el diezmo que refleja es la fidelidad sistemática a nuestro Dios como una muestra de lo que Él provee. Nosotros damos el 10% de eso que recibimos como un ejemplo de fidelidad hacia Dios. Y la ofrenda demuestra generosidad. De lo que me dio Dios, yo generosamente separo un poco, no dice un número, no hay un monto, lo separo y lo doy. ¿Para qué? No es para pagarle como que el pastor se haga millonario, no es para que los presbíteros tengan autos lujosos, no es así. Ojalá fuera así. No, mentira. No es para eso. Es para el sustento de la comunidad. Es para que la comunidad funcione. Es una forma de gratitud a lo que Dios nos ha dado. El aporte que nosotros hacemos a la obra no importa la cantidad, hermano. Si a lo mejor a ti te da vergüenza porque tienes una luca para dar, dala. No es problema eso, no es problema que sea poco. Porque lo que dice Pablo en 2 de Corintios 9, versículo 7, cuando habla de esta ofrenda que se está gestando, él dice que hay que hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Pero este no es un versículo para sacarlo de contexto, solo invitar a que las personas den, sino que es un versículo para que tú, cuando des de tu ofrenda, revises la intención que hay en tu corazón en el momento de aportar. ¿Por qué? Porque dar la ofrenda, porque se hace el llamado adelante, porque es algo por cumplir, o lo haces por gratitud. Y ahí te invito a revisar tu corazón, porque a lo mejor tú eres feliz dando una luca, pero si tienes que dar 5, que es lo que te encuentras en este momento, a lo mejor lo vas a hacer con una intención que no es la mejor. A lo mejor eso te va a incomodar, a lo mejor va a haber amargura en tu corazón. Hermano, si tienes que dar una luca con gozo versus dar 5 lucas con la cara larga, da una luca o da menos, pero dalo alegre, dalo gozosamente y que sea con una generosidad que no te duela. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? No le importa el monto, le importa lo que hay en tu corazón. Entonces, en el momento de aportar, de dar generosamente, hay que hacerlo con gozo, hay que hacer con alegría, como una forma de gratitud a nuestro Señor. Y si tienes desconfianza, a lo mejor tú que llevas poco tiempo con nosotros, con Iglesia 1, y te da desconfianza el aportar a la obra mediante tu ofrenda, infórmate de qué es lo que hacemos. Infórmate en qué es lo que se ocupan los recursos que esta comunidad junta. Una vez al año tenemos una asamblea en la cual se rinden cuentas y queda todo parejo en qué es lo que se gasta la plata. Pero si en lugar de esperar ese año tienes duda ahora para poder aportar, infórmate, pregunta. Algunas de las cosas son lo que aportan los diáconos. Una vez al mes se juntan ofrendas para los diáconos que ellos distribuyen este dinero en pos de los más necesitados, de las familias de Iglesia 1 que lo están pasando mal, que no están pasando por un buen momento. Esa es una de las cosas. Se sustentan distintas causas de lo que hacemos, de todas las obras en las que está metido Iglesia 1, con el presbiterio, obras de misericordia. Si bien no sustentan todo, pero sustentan una parte. Hay sustento a seminaristas, hay sustento a personas que estudian. Tú con tus recursos puedes aportar a esas personas que estudian. Y yo, hermano, quiero ser sincero con ustedes, en algún momento yo también necesité de ese apoyo. Y pucha que fue de bendición en ese momento porque pude continuar con mis estudios en los momentos que lo estaba pasando difíciles, gracias al aporte que ustedes hicieran mediante la iglesia. Entonces, no es como que la plata se maluse, ni se sepa qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Si tienes dudas, infórmate.
Quizá a lo mejor ya no puedes aportar con dinero físico en la ofrenda, pero puedes traer cosas cuando se hacen actividades en la comunidad misional. Puedes traer cosas, cocinar algo y aportarlo. Incluso en el café postculto, cuando tenemos al final del culto, puedes traer algo rico, trae un queque, trae galletas, trae algo que aporte, porque eso igual es parte de tu sustento económico. También a los niños, tal vez en sus clases, ya quiero aportar con las colaciones que se le dan a los niños. Con distintas cosas, tú, con tus recursos, puedes apoyar esta comunidad. Porque esta comunidad la hacemos todo, y la hacemos todos los que estamos acá, y la sustentamos de distintas maneras, con nuestro trabajo colectivo, con nuestros dones y talentos, con nuestros recursos. Y somos Iglesia 1, y entre todos la reconstruimos. Espero que hoy esta palabra haya llegado a nosotros y empecemos a trabajar en pos de reconstruirla colectivamente y buscar la sanidad de nuestra comunidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y los invito a orar. Amado Señor, te agradecemos, principalmente por la inmensa obra de amor que tú has hecho en nuestras vidas, quienes muchas veces éramos enemigos tuyos, Señor, que no te buscábamos, ni siquiera pensábamos en tener una relación contigo, que te aborrecíamos, Señor, que nos burlábamos de ti, que nos burlábamos de tu Hijo, Señor. Tú, en un acto de inmenso amor, decidiste llamarnos, Señor, cuando menos lo esperábamos, y traernos a ti, Señor. Te agradecemos primeramente por esa inmensa obra de salvación mediante Cristo que hiciste en nuestras vidas, y te agradecemos por plantarnos en esta hermosa comunidad que es Iglesia 1, Señor. En esta comunidad diversa que se compone de distintas personas, de distintas edades, Señor, y tú nos llamas a ser iglesia, Señor. Te agradecemos por esta hermosa comunidad, esta hermosa familia que nosotros tenemos. Y te ruego, Señor, que tú cales en nuestros corazones para poder construirla, reconstruirla e ir en pos de lo que tú demandas, Señor. Siguiendo tu palabra, Señor, limando asperezas, buscando el bienestar del otro, sirviéndonos los unos a los otros, Señor, por amor a ti, de manera de poder exaltar tu nombre, Señor, de poder darle gloria a tu nombre mediante el hecho que tú has hecho en nuestras vidas, mediante esa obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, que podamos aportar con nuestros dones y talentos, con nuestros recursos, como una expresión de gratitud hacia lo que tú nos das, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel con nosotros, nos has dado de todo, Señor. Si tuviéramos algo de qué quejarnos, aunque lo hacemos muchas veces, nos quejamos de lleno, Señor, porque tú ya nos diste lo más preciado, Señor. Te pido que nos llames a todos nosotros a poder reconstruir esta comunidad, hacerlo de manera gozosa, Señor, de manera humilde, y que trabajemos en pos de nuestra amada Iglesia 1, Señor, por amor a tu nombre. Te rogamos todo esto delante de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.